Bueno, el aire acondicionado, cuando nosotros lo adquirimos o lo adquiere el cliente en la casa de electrodomésticos, es importantísimo que el traslado del aire acondicionado sea en la posición que indica en la caja del fabricante. Si vemos en un costado del envoltorio, vamos a ver unas indicaciones y tenemos que tener una indicación que es una flecha, la cual nos dice hacia dónde tiene que estar o en el sentido en el cual el equipo tiene que ir transportado. Esto es importantísimo, ya que un equipo mal transportado puede llegar a tener complicaciones que luego el fabricante no se hace cargo. Lo que es la unidad interior en la caja la podemos traer como sea, pata para arriba, pata para abajo, no hay problema porque no corre riesgo en absoluto. Pero la unidad exterior sí tenemos que asegurarnos que el cliente, cuando lo adquiere, se lo traigan en la posición que indique la caja. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando abramos la caja del aire? En lo que es la parte interior, por lo general vamos a ver de que viene el manual de instrucciones, el manual el cual debemos leerlo para estar atentos a las indicaciones del fabricante. Vamos a sacarlo, vamos a sacar la unidad interior. Este paquete de accesorios puede venir tanto en la unidad interior o en la unidad exterior. Bien. Esta es la unidad interior del aire. Cuando compramos el aire, la unidad exterior viene con unos unchos que acá se los han quitado, pero bueno, no importa. Pero una vez que uno le corta los unchos, puede abrir y pueden sacar la unidad exterior. A veces la caja simplemente viene apoyada o precintada con todo el aire y uno la levanta y desde abajo se desfonda, o a veces es como este, que el aire viene metido adentro de la caja y no tiene que quitar el aire. Acá vemos que tenemos también más accesorios, vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, y así embaladito viene un aire acondicionado de fábrica. Muy bien. Y ahí estamos. Acá tenemos los envoltorios de los accesorios que vienen con el aire. Vamos a ir viendo qué viene en cada paquete. Bien, en este paquete que vino con la unidad exterior tenemos lo que es una manguera corrugada para el desagote del agua de condensado de la unidad interior. Esta manguera la podemos utilizar o no, eso va a quedar un poco a criterio de cada uno, porque muchas veces esta manguera, si queda expuesta, después de un tiempo se arruina. Y un pedazo de aislación para completar el paquete de caños de la unidad interior. Y en la unidad interior viene un paquete con accesorios. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos el control remoto. El control remoto, el aire puede venir con o sin pilas o baterías. En este caso viene sin. Tenemos el accesorio del control remoto, el cual vamos a colocarlo en algún sitio de la habitación para que el usuario lo deje depositado ahí. También en la unidad interior acá nos regalan un tramo más de manguera para el agua de condensado. Ya vamos a ver que vamos a necesitar tanto para la unidad interior como para la exterior manguera. También tenemos una bolsita con las tuercas Flair y un accesorio que vamos a ver luego que se coloca en la unidad exterior, porque cuando el aire funcione en modo calor va a condensar agua en la unidad exterior, y ese agua, una vez que se descongela, en forma de hielo, perdón, y cuando se descongela va a caer por este accesorio. Bueno, y ahí tenemos las tuercas Flair para el aire acondicionado. Vamos a aclarar que estas tuercas Flair a veces van a venir las 4 juntas como ahora, o a veces solamente te van a poner 2 y las otras 2 estarán en la unidad exterior
en lo que son los accesos de servicios colocadas ahí. En este caso vinieron todas en el paquete de accesorios, y acá en la unidad exterior vamos a ver que viene tapado con unos taponcitos que a mi criterio un poco precarios. Preferiría que sean de otros tipos. Vamos a ver la unidad interior, que ya la tenemos desembalada. Vamos a dar la vuelta. La unidad interior viene con su ménsula de la unidad interior. Vamos a sacarla. Sí. Dani, acá. Ahí estamos. Tiene una trabita que después vamos a ver cómo es esto. Excelente. Esta es la ménsula de la unidad interior. Después vamos a explicar cómo se coloca. Pero lo que quiero ahora que veamos es tanto el caño grande como el caño pequeño, que vienen con unos tapones de plástico. La unidad interior de fábrica tiene que venir presurizada con nitrógeno. Esto nos garantiza que a la hora de colocar el aire acondicionado no tenga ninguna fuga dentro de la unidad interior. La unidad exterior, adentro de la unidad exterior, viene el refrigerante necesario para un largo de hasta 5 metros por lo general. Antes de instalar el aire, antes de empezar a hacer la instalación, yo les sugiero lo que es el caño pequeño. Tiene una especie de válvula por donde le ingresan el nitrógeno en fábrica. A ver si lo podemos aflojar con la mano, sí. Ahora, cuando yo afloje, tenemos que escuchar un ruido que es el nitrógeno saliendo de adentro de la unidad. ¿Se escucha? Perfecto. Esto está perfecto. Esto lo tendríamos que hacer adelante del cliente para que el cliente escuche o no escuche que sale el nitrógeno por ahí. En el caso en que el nitrógeno no salga por acá, que nosotros lo soltamos y no sale nada, se le debe advertir al cliente de que su equipo no vino presurizado. Por ende, puede llegar a tener una fuga de refrigerante, lo cual tendríamos que llamar a la garantía del aire y que se hagan cargo ellos de esta situación. Si el cliente está de acuerdo en que continuemos con la instalación, eso va a quedar a criterio de cada uno y del cliente. Nosotros cumpliríamos en la función de informarle al cliente que su equipo no vino presurizado. Bueno, acá le hemos retirado la ménsula a la unidad interior para proceder a enderezar el caño, porque nuestra instalación va a ir en esta pared y va a salir directo hacia el exterior. Entonces el caño de la unidad interior hay que enderezarlo. ¿Cómo se endereza esto? Bueno, primero vamos a sacarle, no en todos los casos tiene esta tapita de protección, vamos a retirársela. Pero se la podemos dejar también si queremos enderezar el caño, se la podemos dejar, no hay problema. Para enderezar el caño lo tenemos que hacer con una mano sosteniendo en donde tenemos el codo y con la otra ir girándolo hasta enderezarlo a una posición de 90 grados con respecto al mismo aire. Es importante que la mano que sostenga el codo esté firme para que no se estrangule el caño por dentro. En ninguno de los casos se le debe de sacar la aislación que viene de fábrica, ya que esta aislación viene desde adentro para evitar la condensación del aire contra la cañería y evitar que nos goteen algunas gotitas de agua hacia adentro. Bien, una vez que ya tenemos el caño derecho, vamos a volver a poner la ménsula. Y vamos a tomar una medición. Ahí está. Solamente es para presentarla. Vamos a tener que tomar una medición. La medición va a ser
el punto de salida donde nosotros vamos a realizar el agujero para el pase de caños. Tenemos que medir, porque una vez que nosotros coloquemos la ménsula allá arriba, vamos a tener en cuenta esta medición para hacer el agujero del pase de caños. Y medimos desde el codo, en la mitad del codo, hasta donde se encuentra la ménsula, aproximadamente 7 centímetros. Y desde la base del aire, también hasta donde empezaría el codo de la ménsula, tenemos aproximadamente 5 centímetros. Entonces, son 7 centímetros hasta la mitad del codo, desde el borde de la ménsula, y 5 centímetros desde el borde del aire hacia arriba. Esto nos va a ayudar a que a la hora de hacer el agujero para el pase de los caños, sepamos dónde realizarlo con la ménsula puesta. Bueno, acá tenemos el manual de instrucciones, el manual de operación, de instalación y uso y mantenimiento de este aire. Esto, si bien nosotros tendríamos que leerlo previamente, es importante también instruir al cliente para que también lo lea, porque es el cliente que lo va a utilizar. En este caso, ahora para colocar la unidad interior, vemos que los requerimientos son, como habíamos visto en otros videos, en otra clase, 15 centímetros desde los laterales y más de 15 centímetros desde la parte superior hasta el techo. En este caso no nos da indicaciones desde el piso hasta el aire, pero en esta habitación nosotros lo vamos a colocar aproximadamente a una altura de 2,30 metros. Y la unidad exterior sí nos da claras indicaciones de distancias de conexión. En donde nosotros lo vamos a colocar ahora, la única distancia que tendríamos que tener en cuenta es desde la pared hasta el aire, ya que el aire va a ir colocado sobre ménsulas. Bien, lo que primero vamos a hacer es presentar la ménsula ahí y con un nivel ponerla a nivel. No tiene que tener caída hacia ningún lado esta ménsula. Esta ménsula se tiene que colocar a nivel. Marcamos los orificios donde vamos a hacer los agujeros para las sujeciones. Le podemos poner 4 sujeciones, 5, 6. La unidad interior por lo general no es muy pesada, no vamos a tener problema de que se nos caiga. Las ménsulas vienen con varios orificios porque a veces suele pasar de que del otro lado hay un hierro y tenemos que cambiar de lugar el agujero. Por eso es importante marcar varios agujeros. Recordemos, tiene que ir a nivel. Vamos a presentar la ménsula y con el nivel la vamos a poner a nivel correcto y después terminamos de ajustarla. Muy bien. Y ahí volvemos a controlar que tengamos la ménsula a nivel. Reiteramos, la ménsula no tiene que tener ninguna inclinación hacia ningún lado. Se pone a nivel. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan las medidas que medimos al principio? 7 y 5 centímetros. Las vamos a trasladar sobre el lado derecho de la ménsula. 5 centímetros desde el borde y 7 centímetros desde la ménsula. Esta marca nos va a servir para hacer de referencia de la guía de la mecha copa.
Entonces, cuando tengamos la mecha copa presentada para empezar a hacer el agujero, la punta la colocaremos en la marca que hicimos. Es importante tener en cuenta que el agujero tiene que ir hacia afuera con una inclinación para evitar de que el agua de la lluvia ingrese hacia la habitación en donde tengamos el aire. No solamente la inclinación es para el drenaje de agua, sino para evitar de que si llegara a llover de la pared del lado de afuera ingrese agua hacia adentro. Así que realizaremos este agujero con una inclinación hacia afuera. Tengamos en cuenta que una vez que estemos realizando el agujero en la mecha copa, quedarán los restos de mampostería, por lo cual debemos retirarlo. Y vamos a ver que por ahí la mecha copa no sigue avanzando porque tenemos los restos de mamposterías dentro de la misma copa. A la hora de utilizar una rotopercutora para hacer este agujero, tengamos en cuenta que la potencia de la máquina nos puede doblar el brazo si se traba en el lugar. Por eso tenemos que ir quitándole de a poco el material que va quedando dentro de la misma copa. Bien, ahora vamos a proceder a abrir la tapita donde vamos a encontrarnos con la bornera de desconexión. Y antes de colgar la unidad interior ya tenemos el agujero hecho hacia afuera, con una inclinación hacia afuera. Vamos a conectar el cable. En este caso, este aire no vino con los cables de interconexión de unidades, entonces lo tenemos que colocar nosotros. La colocación de terminales en los cables de interconexión quedará un poco a criterio de cada uno, ya que en el manual de instalación no nos da indicaciones de cómo tenemos que realizar esto. Nosotros lo colocamos porque queda más prolijo a la hora de hacer la conexión. Lo que vamos a hacer ahora es pasar el cable de interconexión entre la unidad interior y exterior para poder colocarlo ya en la bornera. En líneas generales, todos los aires tenemos que pasar el cable por el mismo lugar. Desde el lado de atrás vamos a ver que hay un espacio por donde podemos ir pasando el cable y pescarlo del lado de frente para conectarlo en la bornera. Una vez que tengamos ya este cable pasado, vamos a proceder a colgar la unidad interior y vamos a trabajar en la unidad exterior. Bueno, ahí ya tenemos conectados los cables. Vamos a ver que, como vimos en la clase de conexión, que nos podíamos encontrar la disposición de la bornera no siempre de la misma manera. Vamos a ver que acá tenemos el número 1, el número 2 como señales, el número 3, N y el cable de tierra. En este caso el número 3 va a ser el cable de línea que va a ir hacia la unidad exterior y el neutro está al lado. La disposición de estos bornes normativamente tiene que ser neutro color celeste, la línea para el motocompresor, y vamos a tener los otros dos que queden, en este caso es 1 y 2, otros dos colores, tenemos violeta y negro. En la unidad exterior, cuando vayamos a colocar, vamos a colocar en el número 1 el color violeta, en el número 2 el color negro, en el número 3 el color marrón, y el N siempre va a ser neutro color celeste, verde y amarillo es el cable de tierra. Bueno, ahí ya lo tenemos el cable colocado. Lo que vamos a hacer es encintar el tramo, este tramito que va a quedar dentro de la pared, dentro del agujero. Así ya colocamos la unidad interior y podemos pasar a la unidad exterior. Recordemos
que es necesario siempre colocarle la cinta al paquete de caño, ya que la cinta protege a la aislación y la aislación es la encargada de evitar que condense agua en los caños producto de la diferencia de temperatura, por ser que el caño se encontrará a 4 grados de temperatura y el aire del exterior se le va a pegar la humedad ambiente y tenemos que evitar esas gotitas de condensación. Primero pasamos el cable y después va a pasar el paquete de caños sobre el agujero, por el agujero. Y ya vamos a dejar colocada la unidad interior y pasaremos a la unidad exterior. Importantísimo a la hora de realizar el agujero de pase, las medidas que habíamos visto, los 5 y los 7 centímetros, es para evitar que nos quede el agujero visible. Recordemos que la conexión eléctrica del aire acondicionado, nosotros como instaladores no estamos obligados a realizarla. El cliente es el que se tendrá que ocupar, o si uno tiene la experiencia y el conocimiento para realizar la instalación eléctrica, se lo puede ofrecer como un adicional a la instalación. Pero recordemos que para instalar el aire acondicionado nosotros no estamos obligados a realizar la instalación eléctrica hasta el equipo. Para la colocación de la unidad exterior vamos a tener en cuenta la distancia al centro entre agujeros en donde iría la ménsula. En este caso es de 44 centímetros. Lo podemos anotar arriba del equipo sin problema, para que no nos olvidemos que esa es la distancia, 44 centímetros del centro al centro de los agujeros donde irían los tacos antivibratorios. Para la colocación de las ménsulas para la unidad exterior, vamos a colocar un nivel. Una vez que el nivel esté correcto con la burbuja, trazaremos una línea a lo largo, la cual nos servirá de referencia para la colocación de las ménsulas. Ahí tenemos la línea. Habíamos medido 44 centímetros de centro a centro. ¿Qué es lo que vamos a medir ahora? 44 centímetros. Un poquito más para este lado, ahí, para la colocación de las ménsulas. Recordemos que los 44 centímetros son de centro a centro de los orificios de la base del aire. Y cuando coloquemos una de las ménsulas, también estará centrada en esa marca. Una ménsula, por favor. Bien, en la marca que hicimos, abajo, vamos a poner la parte superior de la ménsula en la línea y centrada al orificio en la marca que hicimos. En el otro lugar va a ser lo mismo. Colocaremos la ménsula en el centro de los orificios en la marca de los 44. Y la línea que hicimos horizontal nos va a servir de referencia para la colocación. Bien, una vez que ya hicimos los agujeros y colocamos los tacos, vamos a realizar solamente los agujeros de arriba, porque necesitamos también nivelar las ménsulas horizontal y vertical. Entonces con el nivel, la tengo yo. Sí, tenía La tengo vos. yo. vamos a corroborar el nivel vertical. Una vez que tengamos el nivel vertical
como corresponde, marcaremos para realizar los otros agujeros de sujeción. Dependiendo del aire acondicionado, si tenemos un aire acondicionado muy grande, 4500, 5000 frigorías, le tendremos que colocar 3 o 4 sujeciones. En este caso es un aire pequeño, con 2 o 3 sujeciones alcanzará. Esto también dependerá de la calidad de la pared, como tengamos la mampostería en la pared. En este caso son ladrillos huecos, y con tarugos especiales para ladrillos huecos tenemos una sujeción más que suficiente. Entonces, comprobamos los dos niveles, horizontal y vertical, marcamos y realizamos los otros agujeros. Bueno, una vez que ya tenemos los tarugos y los tornillos colocados, los tirafondos, vamos a volver a controlar los niveles y a ajustar para que quede firme. Listo. 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 Y ahora controlaremos los niveles de la segunda ménsula. No me gusta. Ahí, perfecto. Arriba. Excelente. Una vez que ya lo tenemos a nivel, la ménsula ya están colocadas. Recordemos que para colocar la unidad exterior sobre las ménsulas vamos a necesitar unos tacos antivibratorios para evitar la transmisión de vibraciones del aire hacia la ménsula y por ende hacia la pared donde esté colocada. Yo me voy para atrás, ¿no? Exacto. Más adelante de todo. Ahí. Fíjate que... Como indica el fabricante, necesitamos ponerle 3 metros de cañería como mínimo, por más que el aire acondicionado se encuentre inmediatamente la unidad interior y exterior una atrás de la otra. Tenemos que colocar los 3 metros de cañería como indica el fabricante. Recordemos que los caños, si lo tenemos en rollos, los extremos del caño siempre cubiertos y tapados. Si compramos un rollo de caño, lo vamos a desenrollar de esta manera, para que nos quede derecho y no se nos complique. En este caso, este aire lleva un caño que es de 1/4 y otro caño que es de 3/8. Desde los 3 metros. Muy bien. Sí, ahora lo mido. Una vez que cortemos los caños, cuando cortemos los caños, inmediatamente después volveremos a taparle las puntas con una cinta o con los taponcitos que vienen de fábrica en el rollo de caños. Nunca dejar los caños expuestos al aire, porque por ejemplo en donde estamos instalando este aire acondicionado es una casa que está con algunas refacciones y tenemos que evitar que nos entre dentro de la cañería mugre, arena, cal o algún insecto que se pueda meter. Por eso inmediatamente que terminamos de cortar el caño, vamos a encintar tanto el caño que vamos a colocar en el aire como el que quedó en el rollo. Bien, es importante a la hora de introducir el aislante en el caño hacerlo de manera recta y no que la aislación quede curva, ya que podemos romperla con la punta del caño.
La aislación cubre la totalidad de la cañería. Una aislación para cada caño. En este caso es una aislación para el caño de 3/8 y una aislación para el caño de 1/4. Un cachito más, tiralo. Bien, es recomendable, una vez que tenemos los caños ya con la aislación, encintarlos juntos cada tanto, cada 50 centímetros, para que a la hora del encintado del paquete de caños quede acomodado y no se nos complique por una cuestión estética más que nada. Bien, y ahí procedemos al encintado. El encintado tiene que cubrir la totalidad del aislante. El encintado tiene la función de proteger el aislante de los caños. Habíamos visto que tenemos cinta con adhesivo y sin adhesivo. La cinta con adhesivo la utilizaremos para el paquete de caño general y la cinta sin adhesivos en los lugares de difícil acceso donde no entre el rollo de la cinta con adhesivo. La utilización de esta cinta, uno le puede poner la cantidad que en verdad quiera. Yo por lo general utilizo un rollo de cinta cada 3 metros de cañería. Si uno quiere ir y volver con la cinta, mientras más encintado esté el caño, más protegido va a estar el paquete, sobre todo de los rayos ultravioletas. Tenemos que aclarar que cualquier tipo de trabajo en refrigeración, en este caso instalación de aire acondicionado, se sugiere que se realice entre 2 o 3 personas. No es recomendable realizar un trabajo solos, ya que se complicaría y podríamos tener riesgo de sufrir un accidente. Bien, ahora lo que vamos a medir es la distancia que tenemos entre una punta y la otra de las conexiones flare. En este caso son 8 centímetros. ¿Por qué? Esto ahora nos va a servir para la realización del pestañeado y no equivocarnos. Entonces vemos que desde una punta hasta la otra son 8 centímetros. Bien, ahí entonces vamos a marcar los 8 centímetros. Como vimos en la unidad interior, el caño de 3/8 quedaría más largo y el caño de 1/4 más corto. Entonces esos 8 centímetros excedentes los vamos a cortar para realizar el pestañeado. Recordemos que el escariado se tiene que realizar siempre con el caño hacia abajo, en un vaivén suave, no brusco, para evitar que la escoria que se vaya produciendo entre dentro de la cañería. Recordemos que la medida para el pestañeado la podemos tomar con una moneda de 2 pesos argentinos. Nosotros, como estamos en la República Argentina, acá lamentablemente, estimados amigos que están en Latinoamérica, lo tendríamos que medir aproximadamente 1,5 milímetros. Habla Ariel, que estamos haciendo la pestaña. Bien, ahí vemos cómo baja el cono excéntrico. Recordemos que el pestañeado lo podemos hacer con una pestañeadora excéntrica o de otro tipo. Lo más adecuado sería una de estas excéntrica. Como vimos en la clase de pestañeado, que hay varios tipos de pestañeadoras, se pueden realizar con cualquiera de ellas, pero recordemos, ¿no?, que las más costosas son las mejores y la realización del trabajo, el pestañeado, es fundamental para que no pierda refrigerante el aire acondicionado. Ahí vemos ya el pestañeado hecho.
que vemos que la distancia de los dos pesos es para que la altura del sombrero sea la adecuada para la tuerca. Sí. Una vez que realizamos el pestañeado, vamos a tapar los caños por el mismo motivo que mostrábamos antes, ¿no? Evitar de que se nos meta alguna suciedad, alguna mugre. Así que es importante siempre tenerlos cubiertos los caños. Ahí estamos con el pestañeado hecho. Solamente realizamos el pestañeado de un lado. Lo que vamos a hacer ahora es, claro, tenemos 3 metros de caño y va a ser incómodo maniobrar ahí con 3 metros de caño. Entonces lo que vamos a hacer es enrollarlo. Y para el enrollado de caño es necesario que sujetemos el caño de porciones pequeñas, no de grandes porciones. Porque si nosotros hacemos este trabajo doblándolo de grandes tramos, es posible de que el caño se estrangule. Entonces debemos hacerlo de a tramitos cortitos, sin ejercer mucha fuerza, también para evitar estrangular el caño. Entonces de a tramos cortos vamos doblándolo para poder llevar ya el rulo hacia donde está el aire y que nos sea más cómodo. Lo que vamos a hacer ahora es doblar los caños que sobresalen de la unidad interior. Así ya lo orientamos hacia el lado donde va a ir el paquete de caños. Siempre con las dos manos, evitando de que se estrangule. Y ahora vamos a proceder a conectar el paquete de caños y luego a presurizar para buscar fugas en donde nosotros realizamos las conexiones flare. Bien, recordemos que para el ajuste de las tuercas de la unidad exterior es necesario hacer fuerza de tijera colocando una francesa sobre la válvula y con la otra apretando la conexión flare. No se debe ajustar esto con una sola llave, ya que podríamos romper la válvula y sería una complicación porque estaríamos sacando de garantía el equipo por una avería en la instalación. Entonces debemos realizar el apriete sujetando la válvula con una llave y con la otra ajustando la conexión flare. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder a presurizar. Recordemos que primero se abre la válvula de acceso del tubo. Vemos que tenemos presión en el cilindro. Y con el regulador vamos a llevarlo hasta 200 psi. Vamos a hacerlo en 2 etapas la presurización. En el equipo tenemos la manguera amarilla en el tubo de nitrógeno. Y la manguera roja va a ir a la conexión del equipo. Tenemos que abrir la válvula roja del manifold para poder empezar a presurizar. Una vez que la válvula del manifold está abierta, empezamos a apretar el regulador hasta introducir la presión en las cañerías. Lo llevamos a 200 psi. Pasó 200, Excelente. Y ahí hacemos un primer control de presurización en las conexiones flare. Ahora vamos a chequear con espuma de detergente. Bien, ahí estamos comprobando con espuma de detergente si tenemos alguna fuga en las tuercas que van hacia la unidad interior. Hay fuga. Y ahora vamos a controlar en la unidad exterior. Si encontramos que burbujea en alguno de los lugares, tendremos que seguir apretando porque seguramente está flojo. Una vez que comprobamos a 200 psi que no tenemos fugas, o si tenemos, corregimos, vamos a seguir introduciendo presión hasta llegar a las 400 psi. Llegamos a 400 pasando. Muy bien.
Nos podemos pasar, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a estar siempre dentro de los parámetros de funcionamiento. Y una vez que introducimos las 400 PSI, volvemos a controlar fugas, tanto en la unidad exterior como en la unidad interior, para asegurarnos que a esta presión no tengamos ninguna fuga en la cañería. Ahí vemos cómo está burbujeando. Y vamos a proceder a ajustar hasta que deje de perder. Bueno, ahí le realizamos la presurización, ya liberamos el nitrógeno de la manguera. Vemos que tenemos cero presión. Lo que vamos a hacer ahora es la realización de vacío. Podemos dejar, en este caso, la manguera roja porque en nuestro manifold tenemos vacuómetro en el rojo también. Conectamos la manguera amarilla a la bomba de vacío y vamos a proceder a encender la bomba de vacío. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Vamos a ver la hora para chequear ahí que tengamos 20 minutos de vacío por lo menos. Abrimos el manifold y ahí empezó a realizar el vacío. Vamos a controlar 20 minutos de vacío. Bueno, ahí vamos a observar que la distancia entre la pared y el aire no llegamos a los 30 centímetros, 29,5. Ahí. Pero son casi 30, está bien. Tenemos que tratar de darle la distancia que indica en el manual de instalación del aire, que son 30 centímetros. Con respecto al agujero que quedó de pase, ahora lo vamos a rellenar con cemento rápido. Este agujero tiene que quedar totalmente cubierto, no puede quedar expuesto, ya que se puede meter agua o alguna que otra alimaña que ande dando vueltas. Yo les recomiendo utilizar cemento rápido. Hay espuma poliuretano, hay un accesorio que cubre ese agujero. Eso va a ir un poco a criterio de cada uno, ya que el fabricante no nos indica cómo tenemos que tapar el agujero que hagamos en la pared del cliente. Pero yo les recomiendo utilizar cemento o cemento rápido y tapar el agujero con cemento. Ahí seguimos haciéndole el vacío. Ya también engrampamos la manguerita de drenaje de agua. Y vamos a continuar con el vacío. Recordemos que la presurización hay que dejarla 10 minutos para corroborar que el sistema es hermético. Y con el vacío vamos a realizar lo mismo, un chequeo de hermeticidad. Pasando 15 minutos, cerramos las válvulas del manifold, esperamos 5 minutos y comprobaremos hermeticidad con la bomba de vacío, como lo vimos en la clase de presurización y vacío. Bueno, ahí ya nos pasamos de los 20 minutos. No está mal pasarse de vacío, ¿eh? Está mal no hacerle vacío y está mal quedarse corto con el vacío. Pero 20-30 minutos de vacío no está en absoluto nada mal. Lo que vamos a hacer es cerrar el manifold. Vamos a cerrar el manifold y vamos a esperar 5 minutos y a ver si la bomba de vacío cambia el ruido. Vamos a pausar y esperamos 5 minutos. Bueno, ahí ya esperamos esos 5 minutos. Ahora vamos a abrir y vamos a escuchar la bomba de vacío, a ver si cambia el ruido. No cambió en absoluto, quiere decir que el vacío está perfecto. Así que hemos realizado aproximadamente 30 minutos de vacío. Más que bien. Cerramos
el manifold y apagamos la bomba. Y ahora vamos a proceder a la liberación del gas y puesta en marcha del equipo. Bueno, ahora vamos a proceder a liberar el refrigerante. Ya tenemos el vacío hecho. De paso chequeemos la bornera exterior. Vemos que en el número 1, el número 2, el número 3 y el 4 colocamos el mismo color de cables que teníamos adentro, pero la tierra va conectada a un tornillo sobre la carcasa. En la unidad interior teníamos lo que es la tierra en la bornera, pero acá la tenemos que conectar en un lugar específico donde va sobre la carcasa. Bien, vamos a liberar el refrigerante. Acordémonos que nos podemos encontrar con dos tipos de llaves Allen. Pueden ser 4 o pueden ser 6. Esto no se tiene que forzar. Para liberar el gas podemos liberar cualquiera de los dos caños primero sin ningún inconveniente. Vamos a ver cómo sube la presión en el manifold, producto de que tenemos el gas liberándose en las cañerías. Una vez que abrimos una válvula, abrimos la otra también. Vuelvo a repetir, ya lo habíamos visto esto, pero se abre cualquiera de los dos primero y luego el otro. No hay ningún orden para la apertura y la liberación del gas. Tengan en cuenta que esto se tiene que realizar con el equipo parado, no con el equipo en marcha. Ahora vamos a proceder al encendido del equipo y al chequeo del consumo eléctrico. El consumo eléctrico de este equipo lo vamos a tener en las características técnicas, en donde dice corriente nominal 4,7 amperes en modo frío, 4,9 en modo calor. Al poner la pinza amperométrica nos tendría que estar dando esos valores y serían los correctos. Vamos a proceder al encendido y al control del aire acondicionado. En este caso, como el cliente todavía no tiene la instalación eléctrica para el aire, lo vamos a probar con una extensión, un prolongador, al cual yo siempre le sugiero colocarle una térmica a modo de protección. Cuando conectemos el aire y le demos alimentación, el aire emitirá un sonido que nos está diciendo que recibió tensión. Dejaremos que haga un reconocimiento, hace una apertura y un cierre de la salida de aire. Hay que colocar un termómetro en la salida para controlar los parámetros de funcionamiento. Vamos a ver que la temperatura ahora ambiente es de 21 grados. Se encenderá en el modo frío a la más baja temperatura. Ahí está en modo cool, frío, y le bajaremos la temperatura a lo más bajo que dé este aire, hasta que encienda. Ahí encendió. Ahora vamos a ir afuera y vamos a controlar el consumo eléctrico, cómo está. Bueno, ahí encendió el aire. Y vamos a ver que tenemos una presión que va a rondar las 60 psi. A medida que vaya el aire funcionando, va a ir equilibrándose la presión y tiene que quedar entre 110 y 120 psi. No hay que alarmarse ni asustarse si al momento de encender el aire la aguja baja. Hay que darle tiempo, más o menos 5 minutos, para que empiece a normalizarse las presiones, empezar a tener las lecturas correctas. Vamos a ver ahí cómo estamos cubriendo el agujero de pase con cemento rápido.
Ya estamos llegando casi a las 100 PSI. Ahí ya vamos a ir llegando de a poco a la presión. Tengamos en cuenta que la presión puede variar si es un día caluroso o un día frío. Y vemos que el consumo eléctrico está bien, son 3,5 amperes. No está excedido en consumo. Vemos como todo el paquete de caños está perfectamente aislado. Y el rulo, que es los 3 metros de cañería, quedarán detrás del aire acondicionado. Bueno, ahí vamos a controlar la temperatura de salida. Estamos teniendo 8,9 grados y bajando, cada vez va bajando más. Tenemos que tener, acordémonos de lo que es el salto térmico, que es una diferencia entre la entrada y la salida de aire, que tiene que ser de 15 grados por lo menos. Si teníamos 21 grados ambiente y ahora tenemos 8 grados, estamos teniendo más de 20 grados de diferencia de salto térmico, y esto es espectacular. Esta temperatura de salida va a depender siempre de la temperatura ambiente. Si tenemos mayor temperatura ambiente, la temperatura de salida del aire del equipo también va a ser un poco más elevada. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo de modo a modo calor. Ahí con la tecla de modo vamos a ir corriendo al modo calor. Y la temperatura a la cual lo vamos a programar siempre es la temperatura máxima. En calor la temperatura máxima y en frío la temperatura mínima. Cuando le damos una orden de cambio de modo al aire, va a esperar aproximadamente entre 3 o 5 minutos hasta que arranca el aire acondicionado para dar el modo que le programamos. Así que vamos a pausar hasta que arranque ahora en modo calor. Bien, ahí lo cambiamos de modo a modo calor. Esperamos el tiempo aproximado de 3 minutos. Cuando uno intencionalmente lo cambia de modo frío a modo calor, es posible que de la salida de aire se desprenda un vapor que es propio y característico del movimiento que hicimos. No se tienen que asustar, igual de todos modos, eso lo indica el manual de usuario, que tenemos que nosotros conocer e informarle al cliente que lo tiene que leer también. Vamos a ver que la temperatura de salida ahora la tenemos en casi 28 grados, pero porque recién ha encendido. Vamos a ver ahora la presión en modo calor en la unidad exterior. Vemos que la presión aumentó considerablemente, en 520 PSI aproximadamente. La presión en alta tiene que ser de 500 PSI por lo menos, o en modo calor, y la presión en baja o en modo frío de 110 a 120 PSI. También vamos a observar, y hay que asegurarse que por la manguera de drenaje, de descarga, haya salido el agua de la condensadora, perdón, de la unidad interior, que en este caso, el ratito que lo tuvimos encendido en modo frío, ahí ya estuvo tirando el agua para afuera. Esto es importantísimo y hay que asegurarse para evitar que el agua de la unidad interior la tire hacia adentro de la habitación. Bien, y ahí vimos que teníamos 520 PSI de presión y la temperatura de salida es de 47 grados, casi 50 grados, que es generalmente lo que nos va a tener que dar de temperatura de salida.
Bueno, una vez que realizamos todo el control pertinente del aire acondicionado, vamos a proceder a la liberación de la manguera. La liberación de la manguera no la tendríamos que realizar con el equipo en marcha, ya que tiene 110-120 psi de presión y es mucha. Lo que tenemos que hacer es, con el equipo andando, cerrar el caño pequeño. El aire, aclaramos que tiene que estar en modo frío. Siempre esta operación se realiza en modo frío. Cerramos el caño chico y mantenemos la llave Allen colocada, porque tenemos que prestar atención a cuando la aguja del manifold va bajando y llega aproximadamente a 10 psi, desconectar la manguera y de esa manera liberamos la manguera sin tener problemas de la alta presión. Inmediatamente que desconectamos la manguera hay que volver a abrir el robinete para volver a darle libertad al refrigerante que circule. Colocaremos las tapas del aire, los tapones de las conexiones, y ya finalizaríamos la instalación de este aire acondicionado. Bueno, ahí tenemos todo el paquete de caño cubierto, cerrado el agujero del pase. Ya le colocamos las tapas a los accesos y también a las conexiones. O sea que el aire ya está instalado, funcionando y un cliente contento. Bueno, esto fue el ejemplo de una instalación de un aire acondicionado. Quiero agradecerles acá a los muchachos, a Daniel, a Victoriano, a Osvaldo y a Enrique, que nos sirvieron un poco de apoyo y de ayuda. Espero que les haya gustado el curso.